Buenos días. Bueno, vamos a continuar y vamos a dar inicio a la primera conferencia de la jornada que estará a cargo de los doctores Pedro Nicolás Zaragoza y Joseph Gascón. Pedimos disculpas por la demora, pero tuvimos inconveniente para que estuvieran los conferencistas en el Zoom. El doctor Pedro Nicolás Zaragoza es doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia. Actualmente es profesor titular en el área de didáctica de las matemáticas de la Universidad de Murcia desde 2010. Es autor de 50 trabajos de fin de grado y de máster usando como marco teórico la teoría antropológica de lo didáctico. Ha estudiado el papel de la argumentación en la adquisición de conocimiento, el componente teórico de las praxeologías, la estructura de las teorías didácticas y en colaboración con Joseph Gascón ha trabajado sobre el problema de la normatividad en didáctica y actualmente trabaja en el desarrollo de la teoría de los paradigmas didácticos. El doctor Joseph Gascón es doctor en matemáticas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 1990 trabaja en el ámbito de la teoría antropológica de lo didáctico. Sus trabajos de investigación versan principalmente sobre el álgebra escolar, el paso de secundaria a la universidad, los talleres de prácticas matemáticas, el problema del currículum de matemática, la formación de profesores de matemática. La modelización matemática y el problema de la naturaleza de la didáctica de las matemáticas como disciplina científica. En colaboración con el doctor Pedro Nicolás, de la Universidad de Murcia, ha trabajado sobre el problema de la normatividad en didáctica y actualmente trabaja en el desarrollo de la teoría de los paradigmas didácticos. Los voy a dejar con Pedro y con Joseph, y luego de la presentación destinaremos un espacio para preguntas y reflexiones. Que los disfruten. Bien. Bueno, me toca empezar a mí. Bueno, ante todo... Joseph y Pedro, ¿nos escuchan bien? Sí, os escucho bien. ¿Y me escucháis bien a mí? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, ante todo también quiero... Los escuchamos. Bueno, buenos días. Quiero pedir disculpas por este retraso, porque hemos tenido dificultades para entrar en el Zoom. Y también quiero agradecer la oportunidad que nos brindan los organizadores de este congreso para poder compartir muchas de las ideas que venimos desarrollando últimamente con Pedro. La verdad es que nos hubiese gustado estar presentes en Tandil para poder participar en el congreso de manera personal y discutir con los colegas, pero nos conformamos con esta participación a distancia. Antes de empezar propiamente la charla, quiero hacer un par de comentarios. El primero es que, tal como se ha dicho en la presentación, nosotros somos investigadores en didáctica de las matemáticas dentro del ámbito de la teoría antropológica de lo didáctico, pero no somos expertos en inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, nuestra charla tiene como objetivo utilizar las herramientas de esta teoría didáctica, de la teoría antropológica, para conceptualizar un posible papel de la inteligencia artificial en el desarrollo de ciertas modalidades de estudios, principalmente de las matemáticas. Y un segundo comentario es como una excusa para decir que van a aparecer inevitablemente a lo largo de nuestra charla, van a aparecer algunas nociones que no podremos explicar con suficiente precisión y lentitud porque no tenemos tiempo para ello, con suficiente detalle. Esperamos que esto no sea un obstáculo para la comunicación y quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración y discusión posterior. Pues bien, sin más preámbulos, voy a empezar la charla, que, como veis, tiene el título que acabáis de ver: ¿qué papel podría desempeñar la inteligencia artificial en la dinámica de los paradigmas didácticos? El guión de la charla consta de 3 puntos. El primero, del cual me encargo yo, es de explicar qué es modalidades de estudio y paradigmas didácticos. Explicaré algunos elementos de la teoría de paradigmas didácticos. El segundo punto son los medios de un paradigma interpretados como juegos didácticos. Y el tercer punto de la charla es el modelo epistemológico de referencia como juego de indagación
y un desarrollo de un ejemplo en el caso de la monotonía de funciones. Bien. En cuanto a las modalidades de estudio y para hablar de modalidades de estudio y paradigmas didácticos, empezaré con un postulado muy general. La ciencia estudia sistemas a través de modelos. Esto significa dos cosas. Que la ciencia no estudia objetos aislados sin ningún tipo de estructura y que dicho estudio lo lleva a cabo de manera indirecta, por medio de modelos. Modelos no siempre, no necesariamente matemáticos, que se construyen para este fin. Así, por ejemplo, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, la ciencia estudia sistemas de todo tipo. Sistema inmunológico, el sistema solar, el sistema climático terrestre, sistemas políticos, informáticos, etc. Y también, no hay que olvidarlo, también la ciencia estudia sistemas matemáticos, por ejemplo, sistema de los números primos y otros muchos sistemas, siempre por mediación de modelos. En general, estoy hablando mucho de sistemas, denominamos sistema a cualquier parte del mundo formada por objetos de cualquier tipo, pueden ser cosas, palabras o ideas, que cumplen ciertas propiedades y mantienen entre sí ciertas relaciones. Es una noción muy general de sistema. Vamos a nuestro caso particular, a las modalidades de estudio consideradas como sistemas. Designamos o denominamos modalidad de estudio, intuitivamente, en principio, a una manera concreta, particular, de conceptualizar cierto ámbito de conocimientos junto con una forma de estudiarlo en una institución didáctica. Esto sería la idea intuitiva de modalidad de estudio. Aquí hay varias nociones que hay que aclarar un poquito. Por ejemplo, ¿qué es eso de un ámbito de conocimientos? Nos referimos a lo que las instituciones didácticas designan habitualmente como objeto de estudio. Por ejemplo, el Imperio Romano, los mamíferos, la trigonometría o la monotonía de funciones, que es el ejemplo que nosotros utilizaremos al final de la charla. Esto sería un ámbito de conocimientos en general. En cuanto a la noción de institución didáctica, simplemente hace referencia a una institución social que tiene el objetivo declarado de estudiar determinados ámbitos del saber. Bien, por tanto, una modalidad de estudio es un ámbito empírico, como todos, infinitamente complejo, como sería el sistema solar, por ejemplo, que es un ámbito empírico infinitamente complejo, y que, por tanto, para ser analizado, debe ser previamente modelizado. Esta modelización, en parte, es una simplificación, naturalmente. ¿Y cuáles serán esos modelos que utilizaremos para modelizar las modalidades de estudio? Pues aquí aparece la noción de paradigma didáctico. Para analizar las modalidades de estudio, utilizaremos para los paradigmas didácticos, que constituyen un sistema complejo integrado por tres componentes. Un modelo epistemológico de los conocimientos en juego constituye una respuesta a la pregunta ¿qué se estudia? Cuando hablamos de estudiar un ámbito de conocimientos. Segundo componente o subcomplejo subsistema son los fines didácticos que se persiguen con el estudio de este ámbito de conocimientos en esta institución. Los fines didácticos responden a la cuestión ¿para qué se estudia este ámbito de conocimientos en esta institución? Y por último, el tercer componente son los medios didácticos que se utilizan para llevar a cabo este estudio y expresan la respuesta a cómo se estudia. Una propiedad muy importante de los paradigmas didácticos es su unidad funcional. ¿Qué significa? Los fines didácticos condicionan el modelo epistemológico, el contenido del estudio, y también condicionan los medios didácticos. Pero por otra parte, recíprocamente, el modelo epistemológico proporciona las nociones necesarias
para formular los fines didácticos y condiciona, aunque no determina, el tipo de medios didácticos que se podrían utilizar. Esto ha sido estudiado en artículos anteriores. Bien, todo esto pone de manifiesto la unidad funcional de un paradigma didáctico que, por tanto, debe considerarse como un sistema complejo en el sentido técnico que lo define Ronaldo García. Desde los primeros trabajos de la teoría antropológica, incluso desde los trabajos anteriores de la teoría de situaciones didácticas, sabíamos que lo que se estudia, el contenido, el objeto de estudio, es inseparable del cómo se estudia. No podemos dar métodos de estudio sin ligarlos al objeto de estudio. Pero ahora tenemos que tener en cuenta, no debemos olvidar, que ambos, lo que se estudia y el cómo se estudia, también son inseparables del para qué se estudia, de los fines, y de los fenómenos a los que responde la modalidad de estudio en cuestión. Es decir, del por qué ha emergido esta modalidad de estudio. Que aparece por primera vez la noción de fenómeno. La noción de fenómeno didáctico que aparecerá a continuación muchas más veces. La construcción y la tesis que ahora voy a defender es que la construcción de un paradigma didáctico responde siempre a ciertos fenómenos didácticos. Y esto tanto si el paradigma didáctico es construido como un artefacto teórico por parte de una teoría didáctica, por ejemplo, o bien si el paradigma didáctico es construido o aparece o se construye históricamente como el resultado de un cierto proceso. En un caso como en otro, su emergencia y su permanencia histórica durante un periodo de tiempo siempre responden a la existencia de ciertos fenómenos didácticos que el paradigma didáctico pretende evitar en general. Si, por ejemplo, voy a poner unos ejemplos de unos paradigmas que están teorizados y descritos ya en la bibliografía. Así, por ejemplo, el paradigma didáctico tecnicista responde a la ausencia del desarrollo de las técnicas matemáticas en el paradigma teoricista. Y, por su parte, el paradigma didáctico modernista reacciona ante la algoritmización de las técnicas. Es decir, la construcción, la aparición de un paradigma didáctico siempre se puede explicar en términos de respuesta a ciertos fenómenos que pretende evitar. En cada caso, los citados fenómenos son considerados indeseables, claro, desde la perspectiva del paradigma didáctico emergente, porque son incompatibles con los fines de este. Es decir, un fenómeno didáctico es considerado indeseable desde la perspectiva de cierto paradigma cuando dicho fenómeno es incompatible con los fines didácticos que propugna el paradigma en cuestión. En definitiva, se pone de manifiesto el papel esencial que desempeñan los fenómenos didácticos en la dinámica paradigmática. Es decir, los paradigmas evolucionan en función de intentar evitar cada paradigma que va apareciendo ciertos fenómenos didácticos que emergían de manera necesaria en el paradigma antecedente. Bien, pero ¿qué podemos decir con más precisión de los fenómenos didácticos? Bueno, no pretendemos, porque no es posible, dar una definición de fenómeno didáctico, lo cual tampoco es muy extraño porque no tenemos tampoco ninguna definición de fenómeno psicológico, fenómeno sociológico, fenómeno físico o fenómeno biológico. Sin embargo, los científicos hablan de estos fenómenos, pero nunca hay una definición precisa. Diremos algunas cosas. Diremos, por ejemplo, en el caso de los fenómenos didácticos, diremos que se manifiestan a través de un conjunto observable de acontecimientos o procesos relacionados con el estudio, pero muy importante, estos acontecimientos o procesos son tipificables, se repiten regularmente en determinadas circunstancias y en diferentes instituciones y son sorprendentes
desde una determinada perspectiva, por lo que requieren una explicación. Entonces sería una descripción somera de lo que entendemos por fenómeno didáctico, mejor dicho, de cómo se manifiesta un fenómeno didáctico. Con frecuencia en didáctica, y muy especialmente en el ámbito de la teoría antropológica de lo didáctico en el que trabajamos, una modalidad de estudio se analiza para intentar explicar y eventualmente evitar ciertos fenómenos didácticos que aparecen en dicha modalidad. Voy a poner a continuación algunos ejemplos de fenómenos didácticos. Es importante, la existencia de fenómenos didácticos es la que da sentido a la existencia de la ciencia didáctica como tal. Si no existiesen fenómenos sociológicos, la sociología no existiría como ciencia. Y empezó a surgir y a identificarse como ciencia en el momento que fue suficientemente claro que los fenómenos sociológicos no eran reducibles, por ejemplo, a los fenómenos psicológicos. Pasa algo parecido en el caso de la didáctica. Voy a citar algunos fenómenos didácticos relacionados con los siguientes rasgos praxeológicos. Cuando digo rasgos praxeológicos me refiero a rasgos de la actividad matemática escolar, que ponen de manifiesto la existencia de fenómenos del estudio, de fenómenos relacionados con el estudio. Entre estos rasgos praxeológicos están esta lista que no voy a enumerar: el autismo temático y el autismo disciplinar, la pérdida de la razón de ser de los objetos y las técnicas matemáticas, la desaparición escolar de las magnitudes, que será ligeramente nombrado al final de la charla, bueno, el aislamiento de la proporcionalidad, la separación escolar de las geometrías sintética y analítica, etc. Cada uno de estos fenómenos, o mejor dicho, de los fenómenos relacionados con estos rasgos de la actividad matemática, ha requerido y continúa requiriendo múltiples investigaciones, incluyendo tesis doctorales en muchos casos. Bien, voy a introducir ahora una noción muy importante, que es la dentro de la teoría de paradigmas, que es la paradigma didáctico de referencia. Esta noción tiene mucho que ver o depende en gran parte de una noción anterior, que es la de modelo epistemológico de referencia, que se abrevia mediante MER, y que es una noción muy utilizada en muchas investigaciones durante los últimos años. Bien, pues digo que para analizar una modalidad de estudio vigente en cierta institución, normalmente con el objetivo de explicar o evitar ciertos fenómenos didácticos, como he dicho, construimos un paradigma didáctico de referencia. Necesitamos un punto de vista, una perspectiva desde la cual analizar la modalidad de estudio vigente. Y a esa perspectiva la llamamos paradigma didáctico de referencia, cuyos componentes están esquematizados aquí. Como decía, es una noción que no surge de la nada, sino que surge para completar las funciones didácticas, las funciones del modelo epistemológico de referencia. En concreto, completa las siguientes funciones del modelo epistemológico de referencia. Primero, la emancipación epistemológica que proporciona el MER se amplía a una emancipación institucional. Esto quiere decir que mientras que la construcción del MER nos emancipa a los investigadores en didáctica y a la didáctica como ciencia, nos emancipa de la forma concreta como en las instituciones se interpretan las matemáticas. Sin embargo, el paradigma didáctico de referencia no solo eso, sino que además nos emancipa de la forma como se interpreta el estudio de las matemáticas. En este sentido, el paradigma didáctico de referencia amplía la emancipación que proporcionaba el modelo epistemológico de referencia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos como instrumento de análisis. Como instrumento de análisis, el MER lleva a cabo
lleva a cabo un análisis epistemológico, es decir, un análisis de la actividad matemática involucrada. Pero el paradigma didáctico de referencia permite llevar a cabo un análisis más global de toda la modalidad de estudio globalmente considerada, no solo de la actividad matemática englobada, concernida en esa modalidad de estudio. Y por último, y como veremos con más detalle, el paradigma didáctico de referencia amplía y desarrolla una hipótesis científica que ya encarnaba de manera incipiente el MER. Esto lo veremos con más detalle a continuación. En efecto, los paradigmas didácticos de referencia encarnan hipótesis científicas. Es decir, que en la teoría antropológica, cuando tenemos un problema, cuando queremos explicar un fenómeno o evitarlo, en ciertos casos, construimos como hipótesis científica un paradigma didáctico de referencia. Describe, como todo paradigma didáctico, una modalidad de estudio posible, virtual. Y en el caso del paradigma didáctico de referencia, se trata de una modalidad de estudio que aún no es vigente en la institución. ¿Qué significa que encarne una hipótesis científica? Pues vamos a formularla brevemente. Bueno, dicho todavía de manera más sencilla que como aquí está escrito, se puede decir que el paradigma didáctico de referencia encarna la siguiente hipótesis. Aparece un fenómeno indeseable en una modalidad de estudio vigente y se construye un paradigma didáctico de referencia que, hipotéticamente, postulamos que si la comunidad de estudio estudiase el ámbito en cuestión en la institución de referencia regida, si la modalidad de estudio estuviese regida por el paradigma didáctico de referencia, se obtendrían los fines que ésta propugna, entre los que destaca el fin de evitar el fenómeno didáctico indeseable. O sea, esta es la idea de hipótesis científica que encarna el paradigma didáctico de referencia. En definitiva, el paradigma didáctico de referencia constituye una posible dirección de cambio de la modalidad de estudio vigente. Una posible en el sentido de que es una conjetura, que es una hipótesis científica que hay que contrastar empíricamente. Bien, junto a la noción de paradigma didáctico de referencia aparece la noción de paradigma didáctico vigente asociado a un paradigma didáctico de referencia. Ya he dicho anteriormente que, además de encarnar una hipótesis científica, el paradigma didáctico de referencia es una herramienta de análisis, que he subrayado que es una herramienta de análisis que amplía el análisis que se basa únicamente en el modelo epistemológico de referencia. O sea, que va más allá del análisis epistemológico. También abarca el análisis de la modalidad de estudio como un todo. Pues bien, además de encarnar una hipótesis científica, repito, el paradigma didáctico de referencia es una herramienta de análisis. Nos permite elaborar, mediante comparación, una descripción de la modalidad de estudio vigente. Muy bien, pues a esa descripción, al resultado de dicha descripción, que se hace a partir de un paradigma didáctico de referencia, lo llamamos paradigma didáctico vigente. Y esquematizamos sus componentes de esta forma. Por lo dicho hasta aquí, queda claro que si cambiamos el punto de vista, la perspectiva, si tomamos otro paradigma didáctico de referencia, entonces obtendríamos un paradigma didáctico vigente distinto, diferente. En síntesis, para hablar de qué es eso del paradigma didáctico vigente en una institución en torno al estudio de un cierto ámbito de conocimientos, podemos considerarlo que es un contrato que rige al tiempo que caracteriza la forma de estudiar este ámbito en esta institución, eso sí, desde la perspectiva de cierto paradigma didáctico de referencia. Es decir, nosotros cuando hablábamos de la modalidad de estudio vigente teníamos una idea un poco difusa, intuitiva,
de una manera de conceptualizar un cierto ámbito de conocimientos que no está muy bien delimitado y una manera de estudiarlo. Bueno, ahora precisamos esa noción mediante el modelo, y el modelo es el paradigma didáctico vigente, que modeliza lo que llamamos intuitivamente modalidad de estudio vigente. Sí, otra cosa importante en la teoría de paradigmas didácticos es que se pueden considerar paradigmas en los diferentes niveles de generalidad. Dado un paradigma didáctico, que siempre lo estructuramos en estos componentes, podemos situarlo en diferentes niveles. Por lo menos, aquí distinguiré 3 niveles. El primero sería paradigma didáctico que se sitúa a nivel pedagógico, cuando el ámbito de conocimientos es todo el conocimiento en general, sin confinarlo siquiera a una disciplina. Veremos después que aparecerán algunos ejemplos de paradigmas didácticos pedagógicos. Paradigma didáctico disciplinar es cuando decimos que se sitúa a nivel disciplinar, un paradigma didáctico, si el ámbito de conocimientos es toda una disciplina. Por ejemplo, las matemáticas. Los paradigmas didácticos que he citado muy brevemente anteriormente, el paradigma teoricista, tecnicista y modernista, son paradigmas didácticos disciplinares de la disciplina matemática. Bien. Y por último, decimos que un paradigma didáctico se sitúa a nivel disciplinar si el ámbito de conocimientos es toda una parte, es una parte de la disciplina, como por ejemplo el cálculo diferencial. Bien, ahora aquí es donde aparecerán otros paradigmas, ¿no? Bien, con este título, paradigmas didácticos asumidos provisionalmente por la TAD, quiero dar a entender que toda disciplina, mejor dicho, toda teoría didáctica inevitablemente asume determinados paradigmas didácticos. ¿Por qué? Bueno, y todo investigador en didáctica también, aunque a veces de manera implícita. ¿Por qué? Pues porque es inevitable asumir, aunque sea de manera provisional, asumir una forma de interpretar las matemáticas y en particular una forma de interpretar el cálculo diferencial y el álgebra, etc. Es inevitable también asumir una manera de estudiar estos ámbitos del conocimiento matemático. En definitiva, eso implica asumir de manera, repito, más o menos explícita un paradigma didáctico. Bien, pues a nivel disciplinar matemático, o mejor dicho, interdisciplinar, la TAD, la teoría antropológica de lo didáctico, asume el paradigma de la modelización matemática, que lo designamos con estos símbolos. Bueno, como siempre, como he dicho al principio, su emergencia, la emergencia del paradigma de la modelización matemática, constituye una reacción, o sea, para explicar su emergencia hemos de apelar a que es una reacción a ciertas modalidades de estudio en las que acaecen fenómenos didácticos incompatibles con el desarrollo de la con el desarrollo de la modelización matemática, que es uno de los fines principales del paradigma de la modelización matemática. Singularmente, fenómenos que se manifiestan en la ausencia del juego sistema-modelo. Por ejemplo, en estos paradigmas didácticos que he citado, teoricismo, tecnicismo y modernismo, se pone de manifiesto una clara ausencia del juego sistema-modelo, con lo cual, en cierto sentido, podemos decir que el paradigma de la modelización matemática es una reacción a estos paradigmas que llamamos unidimensionales porque se centran especialmente en una única dimensión de la actividad matemática. En cuanto a nivel pedagógico, la TAD, la teoría antropológica, asume el paradigma del cuestionamiento del mundo. Aquí es el primer ejemplo que aparece de un paradigma didáctico que surge a nivel pedagógico y que constituye una reacción a otro paradigma didáctico de nivel pedagógico, que es el paradigma didáctico de la visita de las obras. Es obvio que en el paradigma de la visita de las obras, supongo que algunos de vosotros conocéis, acaecen fenómenos didácticos
incompatibles con el paradigma del cuestionamiento del mundo, especialmente, singularmente, el monumentalismo y, asociado a él, la falta de una apertura al estudio de nuevos problemas. Y creo que aquí cedo la palabra a Pedro para que continúe con la charla. Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Imagino que sí. Vale, pues a la hora de analizar una modalidad de estudio, los medios, es decir, las acciones llevadas a cabo para conseguir los fines didácticos, se pueden formular en términos de juegos didácticos, en el espíritu de la teoría matemática de juegos. Entonces, estos medios didácticos pueden verse como juegos de cooperación en los que el objetivo es el aprendizaje. En estos juegos hay siempre al menos dos jugadores: los alumnos, que denotamos con una X, y los profesores, que denotamos con una Y. En la práctica hay diferentes tipos de juegos y aquí, a modo de ejemplo, vamos a distinguir tres tipos: juegos de imitación, juegos de argumentación y juegos de indagación. Los juegos de imitación están muy extendidos, al menos en la educación primaria y secundaria en España, y en ellos el profesor aplica una técnica en repetidas ocasiones y el alumno debe extraer de ahí, de esa serie de ejemplos, debe extraer una regla general y aplicarla a nuevos ejemplos. Aquí, pues, por ejemplo, nos imaginamos al profesor derivando varios polinomios de grado 1 y pidiéndole al alumno que derive a continuación un nuevo polinomio. Esto sería un juego de imitación que, como digo, están muy extendidos. Luego podríamos considerar juegos de argumentación. Los juegos de argumentación están más extendidos, pero en los estudios universitarios de las matemáticas, que es donde se ven demostraciones, ¿no? Y consisten en que el profesor explica un argumento procurando que los pasos del argumento sean asumibles por el alumno y por otro lado, el alumno no tiene un papel pasivo, como podría pensarse, sino que tiene que decidir en cada momento qué conocimientos previos que él ya tiene usa para comprender cada uno de esos pasos. Aquí, por ejemplo, nos imaginamos a un profesor argumentando la fórmula para calcular el número de diagonales de un polígono de n lados. Y bueno, pues en esa argumentación se explicaría el origen de cada uno de los elementos de la fórmula, la n, el n-3, el dividir por 2. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué están esos elementos operando de esta manera? Esto sería un juego de argumentación. Bueno, pues para hablar de juegos de indagación, nosotros nos inspiramos en los trabajos del lógico y del epistemólogo Gintica, que a su vez se inspiró en el Sócrates de los diálogos platónicos, en realidad. Y bueno, en un juego de indagación hay al menos tres jugadores. Tenemos el alumno, que hace el papel de indagador, tenemos al profesor, que hace de guía de la indagación, y tenemos el sistema que está estudiando. Esta S de sistema puede ser un poco misterioso, pero podemos pensar simplemente que el sistema es una fuente de ejemplos concretos del asunto que se esté tratando. Si estamos hablando de monotonía de funciones, bueno, pues serán las funciones concretas que uno examine para sacar conclusiones. Si estamos hablando de números, pues serán los números con los que podemos operar y tal en nuestro juego de indagación. Bueno, los posibles movimientos de estos jugadores, claro, en un juego formal, los distintos jugadores tienen posibles movimientos. Pues los movimientos que veremos en este juego son preguntas generales que, salvo que admitamos argumentos inductivos, las preguntas generales en realidad no vienen respondidas por los ejemplos. También podemos hacerle preguntas al sistema, es decir, examinar ejemplos concretos. Luego podemos revisar las respuestas que nos dan esos ejemplos y además podemos hacer inferencias a partir de la información disponible, que puede ser información que ya teníamos de antes o información que sacamos de los ejemplos. Dentro de los juegos de indagación vamos a distinguir algunos tipos. Vamos a distinguir al menos tres tipos de juegos de indagación. Por un lado tenemos los juegos de indagación simples, donde solo están los jugadores antes mencionados, el alumno, el profesor y los ejemplos que se examinan a lo largo de la indagación. Luego podemos pensar en los juegos de indagación con obras, es decir, serían los mismos jugadores que antes y además obras
que el alumno puede consultar. Son obras acabadas, como por ejemplo libros de texto. Y también podemos pensar en juegos de indagación con un experto en la materia que se esté estudiando, donde el alumno, pues eso, puede consultar a un experto. Por supuesto, los juegos de indagación con experto son los más parecidos a la investigación verdadera, porque uno cuando hace una investigación, pues muchas veces le consulta a un experto en el asunto para ponerse al día, ¿no? Bueno, pues son los más parecidos a la investigación verdadera y podría ser deseable reproducirlos en el aula, ¿no? Pero claro, si el profesor, que es experto en la materia, se inhibe como experto porque se reserva el papel de guía de la indagación, ¿quién podría hacer el papel de experto? Bueno, pues efectivamente la inteligencia artificial podría ser un experto al que consultar. Bueno, Josep ya ha hablado del paradigma del cuestionamiento del mundo. Vamos a hablar un poquito más de los fines y los medios didácticos de este paradigma, antes de seguir explorando el papel de la inteligencia artificial en los juegos de indagación. Vamos a examinar un poquito más de cerca este paradigma. Bueno, pues por un lado tenemos el paradigma del cuestionamiento del mundo, que es un paradigma, como hemos dicho, a nivel pedagógico, cuyos fines didácticos son, pues por un lado, evitar el monumentalismo, como hemos dicho, es decir, evitar que las obras se estudien como si fueran monumentos que hay que admirar, sino más bien como respuestas a preguntas, que se estudien como respuestas a preguntas. Y por otro lado, otro de los fines es legar a las futuras generaciones no solo el conocimiento, sino también la actividad que lo ha hecho posible, es decir, la actividad de investigación, fomentando así una actitud de apertura frente a la búsqueda del conocimiento. Bueno, pues los medios didácticos que habitualmente se utilizan en el paradigma del cuestionamiento del mundo son un tipo particular de juegos de indagación que llamamos recorridos de estudio e investigación. Lo mencionamos aquí no porque los vayamos a usar a continuación, sino por si a alguien les suena de algo. Bueno, ahora pasamos al paradigma a un nivel un poquito más bajo, a un nivel disciplinar, un paradigma centrado en la educación matemática. Bueno, pues tenemos aquí el paradigma de la modelización matemática, es un paradigma sobre el estudio de las matemáticas, es compatible con el paradigma del cuestionamiento del mundo y en este caso en la modelización matemática vamos a distinguir dos fines. El primer fin, F1, es mostrar las obras matemáticas como resultado de una actividad de modelización de ciertos sistemas sobre los que queremos saber más cosas. Por ejemplo, los números primos, por ejemplo, las funciones y su monotonía, si crecen o decrecen, etc. Y el segundo fin, F2, pues sería legar la auténtica actividad de investigación matemática con sus particularidades. A continuación, veremos con un ejemplo que cada uno de estos fines puede requerir diferentes modelos epistemológicos, es decir, diferentes organizaciones de las matemáticas a estudiar y diferentes medios didácticos también. Pasamos ya a la tercera y última parte de esta charla. Y es que, bueno, pues claro, para conseguir el primero de los fines, el reto consiste en reconstruir aquello que se quiere enseñar, es decir, reconstruirlo para mostrarlo como el resultado de un proceso de indagación sobre un cierto sistema. Así, por ejemplo, si queremos estudiar las derivadas, pues estas deben aparecer de manera natural en el transcurso de un proceso de indagación, en vez de aparecer al principio del estudio con una definición formal de derivada como límite, por ejemplo. Entonces, claro, para conseguir este primer fin del paradigma de la modelización matemática, pues basta con utilizar juegos de indagación simples, donde os recuerdo que teníamos pues estos tres jugadores, el alumno, el profesor y la fuente de ejemplos. El papel esencial del profesor en este caso consiste en enseñarle al alumno a preguntarle bien al sistema, es decir, a examinar los ejemplos adecuados para avanzar en la indagación. Vamos a ver ahora un ejemplo relacionado con el estudio de la monotonía de funciones. Vamos a ver un ejemplo de un juego de indagación simple que se llevó a cabo en España con alumnos de 16 años. Y bueno, el fin disciplinar era, pues eso, mostrar la definición
de derivada en forma de límite como culminación de un proceso de indagación sobre el estudio de la monotonía de funciones. Eso era el fin disciplinar. Podemos afinar un poquito más y señalar dos fines un poquito más específicos, como por ejemplo desvelar las limitaciones del álgebra para el estudio de la monotonía de funciones. Es decir, el álgebra no es suficiente para estudiar el crecimiento-decrecimiento de las funciones. Y el segundo fin más específico pues, podría ser evitar el papel decorativo de la definición de derivada como límite, que en el estudio habitual tiene un papel, pues eso, puramente decorativo. Se empieza con esa definición y luego uno se olvida completamente de la definición y no la usa para nada, ¿no? Bueno, pues a continuación vamos a esbozar un proceso de estudio. Vamos a explicar brevemente el proceso de estudio que se siguió en esta experimentación, que, como decía, es un juego de indagación simple. Bueno, pues la pregunta inicial en la indagación era ¿cómo estudiar la monotonía de una función en un intervalo? Y cómo comparar la monotonía de dos funciones en dos intervalos diferentes, ¿no? ¿Cuál crece más rápido? Este tipo de cosas. Los alumnos empezaron examinando una técnica ingenua, pero natural, que es estudiar la variación global. Es decir, si estudio la función en el intervalo AB, pues resto f de b menos f de a. Y si eso es positivo es que la función crece y si es negativo es que la función decrece. Esta idea ingenua es la que empezaron explorando libremente los alumnos. Bueno, pues examinando ejemplos, los alumnos vieron que estudiar la variación global, restando los valores de la función en los extremos de los intervalos, solo valía para estudiar la monotonía de polinomios de grado 1, que eran rectas. Y claro, no valía para comparar la monotonía de diferentes funciones en diferentes intervalos. Y también examinando ejemplos, los alumnos vieron que estudiar la tasa de variación ya no es la variación global, sino la variación global dividida por la longitud del intervalo, pues esa tasa de variación solo valía para estudiar la monotonía de polinomios de grado 1 y sí que valía para comparar. Pero bueno, no salíamos de los polinomios de grado 1. Estas técnicas no valían para polinomios más complejos. Bueno, pues las técnicas anteriores, los ejemplos ponían de manifiesto que no valían para el estudio de polinomios de grados mayor que 1, porque esos polinomios podían tener altibajos en el interior del intervalo. Entonces se pensó en considerar la tasa de variación en un intervalo de longitud despreciable, es decir, una longitud menor que el grado de precisión, porque es importante destacar que en este estudio se llevó a cabo pensando que las variables hacían referencia a magnitudes y como ustedes saben, pues cuando se trabaja con magnitudes hay cantidades que resultan despreciables por estar por debajo del grado de precisión. Bueno, pues a esta tasa de variación con un intervalo de longitud despreciable la llamábamos tasa de variación puntual. Así, por ejemplo, si estudiábamos la tasa de variación puntual en f de x igual a x al cuadrado, pues obteníamos 2a, si el intervalo era a más h, obteníamos 2a más h, pero como h era despreciable, pues ese valor lo tomábamos como equivalente a 2a. Y así es como demostrábamos que la derivada de x al cuadrado es 2x. Bueno, pues entonces nos quedamos con la técnica de la variación puntual, que vale para todos los polinomios, incluso para cocientes de polinomios, y a ese valor lo llamamos derivada de nuestra función. A continuación es natural preguntarse a qué podríamos llamar derivada en el caso de las funciones que no son cocientes de polinomios. Por ejemplo, en el caso de la función seno de x. Es importante observar que en este caso las técnicas de cálculo algebraico no funcionan, no podemos operar de la misma manera. Bueno, pues bien, inspirados por lo que hacíamos en el caso de los polinomios, llamamos derivada a un valor que dista de la tasa de variación puntual tan poco como queramos. Aquí aparece de manera natural, como ven, pues la idea de límite y la idea de derivada como límite. Y bueno, pues usando la geometría se puede ver que en este caso, pues con esa definición, la derivada del seno es el coseno. Veamos ahora qué pasa si metemos en todo esto a la inteligencia artificial. Todo este juego de indagación se llevó a cabo, ya digo, en la vida real. Esto es una experimentación. Se llevó a cabo simplemente examinando ejemplos con lápiz y papel, por así decirlo. Pero, ¿qué pasa si
esto lo convirtiéramos en un juego de indagación con experto. Bueno, pues el anterior era, ya digo, un ejemplo de indagación simple y conseguíamos el fin 1, el F1, que era reconstruir la idea de derivada de manera natural a lo largo de un proceso de investigación. Bueno, ¿cómo podríamos alcanzar el fin didáctico 2, F2? Que era el fin, recuerden, de llevar a cabo una investigación realista, con un experto incluido. Bueno, pues lo podemos hacer permitiendo un diálogo con la inteligencia artificial. En este caso, como es de esperar, el experto, la inteligencia artificial, no presenta el conocimiento, no presenta las derivadas como resultado de un proceso de indagación, sino más bien como respuesta primera, inicial, al problema del estudio de la monotonía de funciones. Bueno, pues al igual que en un juego de indagación simple, el profesor debía ayudar a los alumnos a usar bien los ejemplos. En un juego de indagación con un experto, pues el profesor debe ayudar a los alumnos a que conversen bien con el experto, en particular a que no acepten acríticamente las respuestas del experto y a que adapten esas respuestas a sus conocimientos previos. Bueno, pues en este juego de indagación con inteligencia artificial vamos a examinar nuestra conversación con la inteligencia artificial al querer llevar a cabo ese estudio de monotonía de funciones. Para ver si terminaba siendo algo parecido al juego de indagación simple anterior, le empezábamos preguntando a la inteligencia artificial por la validez del uso de estas técnicas, ¿no? De la variación global o de la tasa de variación. Y la inteligencia artificial nos dice que valen para polinomios de grado 1 porque ese valor es del mismo signo que la derivada. Como ven, ya nos empieza a hablar de la derivada, incluso aunque nosotros no hayamos dado muestras de saber lo que es la derivada. Aquí estábamos, vale. Bueno, pues a continuación la inteligencia artificial nos dice que la variación global y la tasa de variación no valen para polinomios de grado mayor que 1, porque en esos casos el intervalo, en ese intervalo el polinomio puede tener altibajos. Le preguntamos si solucionaríamos el problema tomando un intervalo muy pequeño y nos dice que sí, que en ese caso se solucionaría porque obtendríamos un valor del mismo, tendríamos un número que es del mismo signo que la derivada. Y como nos volvió a hablar de la derivada, le preguntábamos que a qué se refería. Nos hicimos los ingenuos y le dijimos, pero ¿a qué te refieres con la derivada? Y en su respuesta utilizó un buen número de términos técnicos que no teníamos por qué conocer, ¿no? Velocidad de cambio, pendiente, recta tangente, recta secante, límite infinitamente pequeño. Entonces, claro, nos pareció natural preguntarle para qué usar derivadas y todas esas complicaciones aparejadas si, como nos había dicho antes, con un intervalo suficientemente pequeño ya valía. No nos contestó diciendo que la tasa de variación puntual no valía para funciones no polinómicas, no utilizó ese argumento. Lo que nos dijo fue más bien que la derivada era importante porque formalizaba lo que la tasa de variación puntual hacía de manera poco rigurosa. Entonces, como se ve, el juego de indagación simple, el anterior que os había explicado, servía para alcanzar el fin de reconstruir, de llegar poco a poco a la idea de derivada como superación de limitaciones de otras técnicas. Y este juego de indagación con experto pues sirve para alcanzar el fin 2, eso desde luego, es decir, para llevar a cabo una investigación realista en la que contamos con un experto que no tiene por qué cuestionarse la razón de ser del conocimiento cristalizado cuyo uso propone. Entonces, bueno, a modo de síntesis, para acabar, a modo de síntesis, podríamos decir que, bueno, utilizando el marco conceptual de la teoría antropológica de lo didáctico, hemos conceptualizado la inteligencia artificial como un jugador en un posible juego didáctico, en un posible juego de indagación. Hemos mostrado cómo el uso de la inteligencia artificial puede dificultar algunos fines, por ejemplo, presentar el conocimiento como resultado de una indagación, algo que en didáctica se puede hacer gracias a un proceso creativo por parte del investigador. Bueno, pues eso, si metemos en juego a la inteligencia artificial, es un poco más difícil, pero sin embargo la inteligencia artificial puede favorecer otros fines.
por ejemplo, darle un carácter más realista a la investigación, en la que la información le llega al investigador ya cristalizada y sin estar especialmente adaptada a sus conocimientos previos. Pero, en fin, esto es lo que ocurre en las investigaciones reales, claro. Bueno, pues ante esto, algunas preguntas son inevitables. ¿Cómo enseñar? Muestro las preguntas. ¿Cómo enseñar al alumno a comunicarse con un experto en el transcurso de una indagación? ¿Qué nuevas dialécticas aparecen ahí con este nuevo jugador, con el experto? ¿Se puede elaborar un modelo epistemológico de referencia que adelante lo que va a ocurrir en un juego en el que la inteligencia artificial va a desempeñar un papel crucial? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Esto es todo. Bueno, Pedro, Josep, muchas gracias. De nada. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, Josep, ahora también te vemos, sí, así Qué bien. que hemos logrado Misterios, todo. misterios de la informática. Sí, te empezamos a ver en el transcurso de la conferencia, así que les agradecemos mucho. Volvemos a disculparnos con todos, con los que están aquí, con los que están vía Zoom por el inconveniente técnico, así que disculpas y téngannos paciencia que iremos resolviendo esas cuestiones a medida que van surgiendo. Y bueno, ahora preguntas. Muy bien, aquí tenemos. Bueno, buenos días con todos. Felicitar primero a los autores. Hay mucha complejidad teórica, metodológica y didáctica en ese trabajo. Hay que tener mucha profundidad epistemológica para entender una modelación de tal naturaleza. Sin embargo, para los que somos conocedores de la didáctica, me gustaría hacer una pregunta o me fundamentaran. Ustedes hablan de un paradigma didáctico de referencia, un paradigma didáctico asumido. Estos paradigmas se han concretado ya en la ciencia. Estos paradigmas hoy son tomados en cuenta por su naturaleza por una comunidad científica o es un aporte nuevo que está surgiendo. Lo otro es, ¿qué relación guardan estos paradigmas con los paradigmas que hasta hoy los pedagogos hemos estado materializando en nuestras didácticas? Háblese del constructivismo, el paradigma histórico-cultural, humanista, cognitivista, hoy surgiendo un paradigma del conectivismo. Quiere decir, ¿guardan relación estos paradigmas a los paradigmas que hemos estado utilizando? Por ahí van mis reflexiones. Muy bien, pues Josep, yo creo que tú eres el idóneo para responder a esto. No sé. A ver, bueno, la primera parte de la pregunta, si he entendido bien, sí, la respuesta es tal, bueno, tal como hemos empezado a explicar un poquito, que toda teoría didáctica asume ciertos paradigmas, repito que muchas veces no de manera explícita, pero sí inevitable. Y en particular la teoría antropológica, hemos dicho que en principio y de manera provisional, porque las teorías, los postulados que asumen siempre son provisionales, aunque a veces pues, duran durante un largo periodo histórico, pero digo que durante los años que la teoría antropológica se está desarrollando, ha llegado a un punto en el que asume, tanto a nivel pedagógico, el paradigma del cuestionamiento del mundo, como a nivel disciplinar y subdisciplinar, paradigma de la modelización matemática, que también puede expresarse en términos subdisciplinares. En cuanto a la relación de los paradigmas didácticos que nosotros estamos explicando y otro tipo de paradigmas como paradigmas filosóficos, paradigmas pedagógicos, paradigmas psicológicos, yo creo que en general se ha utilizado la noción de paradigma de una forma bastante laxa, poco precisa, y entendiendo por paradigma como incluso el propio Thomas Kuhn, confiesa posteriormente a su libro principal
que él utilizó de manera relativamente vaga la noción de paradigma científico en su caso. Nosotros intentamos precisar los componentes, la estructura y la dinámica de los paradigmas que proponemos y que utilizamos en didáctica. Entonces, sí que hay una cierta relación general, porque la noción de paradigma se podría definir, bueno, definir no, describir diciendo que conjunto de, y esto lo dijo incluso Kuhn, conjunto de postulados que una cierta comunidad comparte. Pero claro, eso es muy poco preciso. Eso es muy poco preciso y entonces en ese sentido, siempre que se utiliza paradigma en las diferentes ciencias y demás, hay alguna relación entre sí. La diferencia quizá, creo yo, es que la forma como utilizamos nosotros la noción de paradigma es un poco más precisa, con unos componentes, con una relación entre ellos y opera en las investigaciones en didáctica. No es solamente un conjunto, que también lo es, pero no únicamente un conjunto de postulados que compartimos en una comunidad. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias. Yo creo que vamos por ahí. Yo creo que este término se ha ido utilizando indistintamente. No nos hemos puesto de acuerdo todavía en la comunidad científica, pero sin embargo sí me parece que pueden ir surgiendo. Hoy vendrán nuevas realidades en esta cuarta revolución digital y tendremos pues que seguir fundamentando desde la didáctica sobre todo lo que nos tiene hoy aquí sentados, que es paradigmas que hoy expliquen de una mejor manera lo que nos está sucediendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Dado que estuvimos hablando de modelos y sistemas, ¿en qué espacios residen estos modelos? Pues si se me ocurre algún espacio topológico raro donde uno pudiera meter, pero en uno métrico, uno podría tener la lujuria de decir este sistema es mejor que este otro para llegar a este fin, y se podría medir. Es lindo y peligroso a la vez. Gracias. Sí, a ver, la pregunta, claro, es dónde viven los modelos. Claro, en el caso de la actividad matemática, los modelos son objetos matemáticos. Entonces, la pregunta es tan difícil como decir, por ejemplo, dónde habitan los números. ¿Dónde viven los números? Pues exactamente allí donde vivan los números, viven los modelos matemáticos también. Pero bueno, la segunda parte de la pregunta, que es cómo medir la eficacia de un modelo, ¿no? O cómo medir lo preciso que es un modelo y cómo comparar precisiones de modelos respecto de un sistema dado. Yo creo que todavía no estamos tan simbólicamente y tan formalmente avanzados como para poder hacerlo, sí, quizá para poder soñarlo, pero al final los modelos matemáticos pues son ciertas estructuras, desde luego, o sea, son, según la teoría de conjuntos, pues son conjuntos con ciertas operaciones entre ellos, y son así de abstractos los modelos. No sé si respondo en parte o reflexiono en la misma línea que la pregunta. Sí, eso es totalmente cierto y totalmente bien, pero siempre se le puede asociar a un determinado modelo que va a trabajar con modelos, con funciones, con sistemas, en un espacio. Si uno pudiera determinar en qué espacio, qué sé yo, el espacio de las funciones continuas, en el espacio de las funciones continuas uno puede definir cuál es el espacio de las funciones monótonas, lo puede hacer en términos topológicos o lo puede hacer en un espacio métrico que en ese caso es apropiado. Si uno pudiera determinar un espacio métrico en el que toda esta teoría, que es matemática, residiera, en ese caso uno podría medir qué sistema es mejor en términos de una finalidad didáctica para explicar determinada cosa. Como está planteado en términos matemáticos, pensaba si alguna vez se lo habían preguntado.
Gracias. Sí, pues es muy interesante. No nos hemos planteado matematizar hasta ese punto la teoría, pero es verdad que como usted dice, parece que va en esa dirección. Es decir, ya hablamos de modelos, manejamos modelos. Pues sí, la siguiente etapa podría ser, bueno, metamos todos esos modelos en un espacio topológico o en un espacio métrico y empecemos a medir distancias entre modelos y entre modelos y sistemas. Probablemente en algunos casos muy sencillos se pueda hacer. Estoy pensando en sistemas muy pequeñitos, muy particulares, con con modelos matemáticos particularmente simples, y uno podría establecer una métrica conveniente ahí, pero no, nada de eso está hecho. Confesamos esto, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? La gente que está conectada al Zoom puede preguntar por el box de preguntas y respuestas. Si hay alguna por allí, Silvia, si estás conectada por ahí nos puedes decir. Por aquí en la sala, ¿alguna otra pregunta, inquietud? Por aquí hay otra pregunta. Por acá nada, Vero, ¿eh? Muchas gracias. Juan Carlos Giraldo de la Universidad de Córdoba, Colombia. Muchísimas gracias por la disertación. Yo estoy tratando de hacer un esfuerzo por tratar de integrar todo este discurso que ustedes nos han dado en función de este ejemplo final que hicieron con inteligencia artificial. Entonces, de la forma como entiendo yo esta relación que tenemos con este sistema, con estos LLMs, en el sentido de que yo puedo hacer preguntas que deben tener una estructura clara. Yo puedo tener un contexto suficiente para darle información a ese LLM en qué espacio quiero trabajar con él. Entonces, un modelo didáctico que yo tenga bien definido, bien estructurado, yo lo puedo introducir al sistema como un contexto, para que en función de ese contexto el modelo responda. Y es básicamente la base para lo que nosotros llamamos agentes inteligentes. Yo lo que hago es generar un prompt muy bien detallado, donde le doy toda la información de qué propósito va a cumplir, qué objetivo, tarea quiero que realice, bajo qué contexto, cuáles son las acciones que debe seguir para desarrollar esa actividad y qué es lo que yo espero que me entregue como salida en cualquier tipo de formato. En ese sentido, creo que a partir de este constructo teórico que ustedes nos han presentado, podemos nuestros modelos didácticos parametrizarlos para construir agentes pedagógicos que cumplan esa función que ustedes nos han propuesto en términos de plasmar un modelo pedagógico en un agente que sea experto para una tarea particular que vamos a realizar. Entonces, así lo veo yo. ¿Cómo lo perciben ustedes en ese sentido? ¿Cuál podría ser el siguiente paso para aprovechar este modelado que ustedes han hecho de este ejercicio? Gracias. Sí, pues sí, es muy interesante la pregunta. A ver, por un lado, claro, somos conscientes de que te responde en función del contexto que le des, y para los juegos de indagación con un experto, en realidad probablemente no nos interesa que sepa mucho el contexto. O sea, a lo mejor no queremos que reconstruya la noción de derivada como nosotros lo hemos hecho. A lo mejor lo que queremos es que simplemente nos hable como un experto que sabe mucho de derivadas y al que tú le tienes que preguntar, el alumno le tiene que preguntar y conseguir entenderse con ese experto. Entonces, para ese caso, en el caso de un juego de indagación con experto, probablemente no nos interesa que la IA adopte un papel específico, simplemente que sea ella misma, en el sentido de que maneje toda la información que hay en el mundo sobre derivadas. Y eso ya nos parece estupendo. Ahora, ¿podríamos querer nosotros como investigadores
en didáctica de las matemáticas que la inteligencia artificial nos ayude a diseñar un juego de indagación simple, es decir, que nos ayude a llegar a la noción de derivada examinando ejemplos, es decir, como hemos hecho en el primer juego que hemos explicado en la experimentación con alumnos de 16 años. Le podemos decir a la inteligencia artificial pues cuáles son los fines, qué tipo de modelo epistemológico queremos conseguir, cómo se va a aprender eso en clase, a través de qué medios didácticos, y que en función de todo eso nos organice el conocimiento matemático, se lo podríamos decir. Nosotros hemos hecho algún intento, pero muy modesto, y no ha terminado de funcionar, pero es verdad que no le hemos dado toda la información que teníamos. O sea, sería como meterle toda la teoría o todo el paradigma de la modelización matemática, meterle todo ese paradigma de la modelización matemática en la cabeza a la IA y que a partir de ahí nos ayude en la investigación. Eso es algo que no hemos hecho. Josep, querías decir algo, me parece. Sí, bueno, quería añadir que aquí aparece el problema que hemos comentado anteriormente de hasta qué punto o en qué sentido y de qué forma podría la inteligencia artificial ayudar en la labor de la investigación en didáctica. Eso es. Es un papel paralelo pero distinto, en otro nivel, al de la posible utilización o interés que pueda tener la inteligencia artificial en las modalidades de estudio. Yo creo que en cierto sentido, el problema científico primero es el de cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la investigación didáctica. Antes de pretender utilizar la inteligencia artificial directamente en el aula. Bueno, lo podemos hacer en paralelo, pero creo que la utilidad, el interés que tendría sería previo. Es decir, previamente se requeriría poder utilizar la potencia de la inteligencia artificial para ayudar a la investigación. Lo cual no significa que la inteligencia artificial pueda ayudarnos a construir hipótesis científicas originales y creativas, que este es otro punto crucial. Pero sí que podría posiblemente ayudarnos a desarrollar algunas ideas que a veces quedan en el inicio y no acaban de desarrollarse por que nos falta información, nos falta articulación de ideas que existen, etc. En ese sentido, es otro ámbito, en cierta forma, de investigación, tenemos que seguir trabajando, ¿eh? Creo. Bueno, muchas gracias. ¿Otra pregunta? En la sala, en el chat, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. ¿No? Bueno, yo por ahí les quería hacer una consulta a Pedro y a Josep, un poco pensando en la dialéctica media-medio, ya por ahí es algo muy específico de la TAD, pero me interesa y los voy a aprovechar en este momento para consultarles. Y un poco me he cuestionado, o por ahí, tal vez si es válida la pregunta, ¿no? De cuál sería el rol de los diferentes recursos de inteligencia artificial en esa dialéctica, ¿no? En si es un media más o si lo tomaríamos como parte del medio de estudio, del medio de aportar respuestas a una pregunta. No sé si se entiende la pregunta que estoy haciendo. Sí. Sí, yo, claro, pues por eso lo hemos puesto como un jugador más en el juego de indagación, porque yo creo que confinar a la inteligencia artificial en los media, que podría ser quizá la primera opción, así ingenuamente, pues es un media más, ¿no? Yo creo que es limitar mucho su papel, el papel que puede desempeñar. Entonces,
Es verdad que hasta ahora en el esquema herbartiano, el sistema didáctico, teníamos a Y, que era el guía de la indagación, teníamos a la X, que buscaba una respuesta a una pregunta inicial, y luego estaban los media, los medio, tal. Bueno, pues yo creo que con la inteligencia artificial entra en escena un nuevo jugador completamente diferente. Entonces, por eso, a priori, pensamos que podía ser el experto en el ámbito que se esté estudiando. Porque en las investigaciones reales, los investigadores consultamos a expertos, consultamos a colegas que saben más del asunto que nosotros, pues para que nos pongan al día, nos hagan un estado de la cuestión, nos digan cosas pues, más rebuscadas, ¿no? No vamos a un libro, que serían las obras que uno consulta. No, no, vamos a un experto. Entonces, pues para nosotros sería un nuevo actor en el drama o en la comedia. Sería un nuevo actor y eso daría lugar, desde luego, a nuevas dialécticas que, en nuestra opinión, todavía no están suficientemente exploradas. Josep. Sí, perdona. No, y que aquí vuelve a aparecer la cuestión de en qué sentido la inteligencia artificial opera como experto. Es decir, es un experto en matemáticas, conoce la matemática que existe, pero en cierto sentido también es un experto en didáctica, en cierto sentido. Entonces aquí surge, bueno, la cuestión de decir, bueno, ¿cómo interrelaciona la inteligencia artificial su conocimiento matemático didáctico? Es decir, ¿hasta qué punto va más allá de lo que es un jugador más? Se me ha ido la idea, ¿eh? Pero quiero decir que aquí aparece el papel, el papel de la inteligencia artificial potencialmente como didáctico, ¿no? No solo como matemático. Claro, sí, entiendo. Ustedes lo colocan como un jugador más, pero Sí. que un jugador al que es diferente, porque es un jugador al que hay que validar y criticar, digamos, ¿no? Constantemente lo que aporta por la naturaleza de cómo puede, no sé, un chatbot generar una respuesta. Entonces Exacto, también sí. ahí me parece que entra la validación de esa respuesta, ¿no? Como a jugar un rol muy central en Claro, ese claro. jugador. Perdón, sí, y además, es que ahora se me ha la idea, además, como todo experto, tiene una forma de interpretar las matemáticas, y tiene una forma de interpretar el estudio de las matemáticas. Es decir, podríamos indagar esto Sí. de entrada. Actualmente, la inteligencia artificial, ¿de qué forma interpreta la actividad matemática y las matemáticas en general? ¿De qué forma O sea, interpreta el estudio de las matemáticas? ¿Cuáles ¿cuál son es el paradigma didáctico paradigma subyacente? didáctico asumido actualmente por la inteligencia artificial? Eso es muy importante porque, claro, en función de ese paradigma didáctico se podrán conseguir o no unos fines, etc. Por tanto, una indagación interesante por nuestra parte sería esta, ¿no? ¿Cuáles son los paradigmas didácticos en los diferentes niveles que asume actualmente la inteligencia artificial? Claro, probablemente serán los dominantes en las, ¿no? en la comunidad científica. Claro. Bien, aquí otra pregunta. Perdón, acá había otra pregunta para continuar. Sí, si me permiten. Gracias. Sí, ¿qué tal? Nuevamente yo. ¿Qué tal si lo corremos del lugar de experto y lo ponemos en lugar de un jugador interesante que sea que haga las preguntas incómodas, aunque alucine y sea capaz de generar la pregunta que sea disruptiva y genere un paradigma distinto que pueda explicar algo que hasta ese momento no se haga? Y el experto sigue siendo el señor que sabe, el humano que se mató toda la vida haciendo matemática. En eso me parece que tenemos las cosas, serían mucho más interesantes si lo hiciéramos de ese lado. Gracias. ¿Cómo ha dicho? Sí, un jugador que haga preguntas incómodas, no sé muy bien a cuáles se refiere.
Pero sí, en lugar de experto, otro rol. Eso es verdad, nosotros hemos colocado la inteligencia artificial en el rol de experto, pero se le puede atribuir otro rol a lo largo de una indagación y ver en qué resulta. Es que todo esto realmente para nosotros es un ámbito por explorar, es verdad. Sí, sí. De nuevo, esa es la reflexión que yo les planteaba inicialmente, es decir, la inteligencia artificial tiene información de todos los paradigmas que se le pudieron alimentar en el entrenamiento. Entonces, por eso nos sugieren que siempre tratemos de plantear un rol para acotar el espacio de búsqueda de la información. Entonces, a nosotros darle un rol, podemos darle un rol de coinvestigador dentro del proyecto para ayudarnos a hacer la investigación, para modelar la investigación, pero también podríamos entonces darle un rol de experto o un rol. Entonces, cuando nosotros hacemos eso por medio de un prompt, asignar un rol a la IA, lo que estamos es acotando y dándole las funciones que queremos que cumpla dentro del proceso, en cualquiera de los escenarios que queramos plantearla o que quisiéramos integrarla dentro del proceso. Entonces, eso es lo valioso, es decir, tenemos el tipo de experto que necesitamos o el tipo de autómata que necesitemos para cumplir una función dentro de nuestros procesos. Y eso es súper rico. Y que además lo podemos entonces alimentar, por ejemplo, con un paradigma didáctico determinado y plantear sobre ese ejercicio eso. O como nos decía Josep, hacerlo más amplio y dejarlo que él articule en función de lo que conoce, ¿cierto? Claro. Cualquiera de los roles pudiéramos generar. Entonces, me parece que ahí es donde está la riqueza. O sea, tenemos un co-investigador, pero también podemos tener un experto o podemos tener un simulador de un rol de un estudiante que cumple determinada función y simular algún proceso. O sea, tenemos una riqueza enorme para jugar con ello. E incluso este año estamos hablando de agentes inteligentes, pero también se están construyendo escenarios para poder construir sistemas multiagentes, donde yo puedo poner en juego varios de esos roles e interactuar entre ellos para generar procesos. Y eso abre un mundo también de posibilidades enormes. Hay una herramienta gratuita en este momento de Google que se llama Opal, que a partir de prompts nos puede generar un sistema multiagente para cumplir una función determinada y uno puede editar cada uno de esas secciones para qué tipo de información quiero que ingrese, cómo quiero que la procese, etcétera. Es una herramienta muy interesante. Sí. Una pregunta más y tal vez los vamos a liberar. Sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por la presentación. Hace un rato cuando discutían sobre la definición o el sentido con el que se usa el término del paradigma didáctico verificado o digamos, el paradigma didáctico imperante, volvía yo a una definición que ustedes dieron que decían que ese paradigma sería asimilable, o no me acuerdo qué término usaron, a una hipótesis científica, ¿no? Creo que me pareció interesante explicarlo de esa forma. Me retrotraía la definición de qué es una hipótesis científica, una posible respuesta a una pregunta bien planteada, en este caso respecto del funcionamiento de un sistema con todos sus elementos. Y, digamos, y eso me llevó a pensar que cuando hablaban del posible rol de experto que se le da a la IA, se le podría plantear a la IA responder o, digamos, responder con roles enmarcados en distintas hipótesis científicas, es decir, en hipótesis que compiten, digamos, ¿no? Paradigmas que compiten, y bueno, justamente sacarle el jugo
en ese sentido, digamos, ver qué responde con distintos paradigmas didácticos y, bueno, básicamente compararlos, ¿no? ¿Qué piensan de ese enfoque? Y bueno, yo no sé de qué manera se puede imbuir en la inteligencia artificial que asuma un paradigma didáctico que le explicamos desde fuera. Esto no sé cómo es posible, hasta qué punto es posible, ¿no? O sea, cuando decimos que un paradigma didáctico de referencia es una construcción teórica que juega el papel de hipótesis científica, en el sentido de que hipotetizamos que si una comunidad estudia un cierto ámbito regido por este paradigma, tendrá unas ciertas consecuencias y en particular evitará ciertos fenómenos indeseables. Entonces, o sea, hay dos cosas. Una cosa sería, ¿es posible y cómo es posible para poder experimentar con ello que la inteligencia artificial asuma íntegramente un paradigma didáctico que se le coloca desde fuera? Eso es una cosa interesante, ¿no? O sea, ¿de qué manera la inteligencia artificial dejará de conocer o de utilizar sus múltiples conocimientos que contradicen el paradigma concreto que nosotros queremos que rija su comportamiento? Esto no sé si es posible, ¿no? Y luego la otra parte de la pregunta era si es posible, por ejemplo, o si habíamos pensado en utilizar la inteligencia artificial para validar o para verificar esa conjetura o esa hipótesis. Es decir, si a nosotros le explicamos a la inteligencia artificial nuestra conjetura o nuestra hipótesis, si nos puede ayudar a decidir lo verosímil que es, lo bien que va a funcionar. Claro, por un lado nosotros queremos testarla empíricamente, con una comunidad de estudio auténtica, pero puede ser que la IA tenga su propia opinión antes de llevarlo a la práctica. Con respecto a lo de acotar lo que conoce la IA para que solo conozca nuestro paradigma o para que sobre todo se rija por este paradigma, claro, realmente es que es mucha información, habría que meterle muchísima información a la IA, pero yo creo que simplemente es una cuestión de cantidad. Probablemente es factible, claro que sí. Sí, sí. Sí, pero en fin. Bueno, acá Todo agradecen. este tipo de cuestiones son muy, muy interesantes. Muchas gracias por las preguntas. Sí, sin Muchas dudas que gracias. podríamos seguir mucho más, pero tenemos que avanzar con la siguiente sesión de trabajos. Un gran aplauso para Pedro y Joseph. Yes. Les volvemos a agradecer por esta comunicación, por compartirnos en lo que están trabajando y en lo que están investigando, así que, bueno, nos volveremos a encontrar para continuar con estas discusiones y reflexiones. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. A Chao. ustedes. Abrazo. Adiós. Adiós.